En estos días en los que casi a nivel mundial, ¿no? O gran parte de la población mundial celebra lo que conocemos como la Semana Santa, me surgía una interrogante, una pregunta. Yo decía, ¿será que los seres humanos conocemos el verdadero significado de la celebración de la Semana Santa? Sí, es evidente que para muchos la Semana Santa es más bien una semana de vacacionar. Hay muchos que se fueron de vacaciones. Allí en Venezuela, yo soy venezolano y mi familia también. Somos venezolanos y allí en Venezuela, en la Semana Santa, uno se va para la playa porque allá hay playa todo el año. Es un clima tropical, no hace el frío que hace aquí. Pero aquí también la gente se ha ido de vacaciones. Para ellos eso significa la Semana Santa. Para los más religiosos, tal vez un poco más religiosos, la Semana Santa es aprovechable para celebrar sus costumbres y sus ritos religiosos. Por ejemplo, en Venezuela existía lo que se llamaba la visita de los 7 templos. Por ejemplo, había gente que no iba en todo el año a la iglesia, pero cogían un día de la Semana Santa para visitar 7 templos. Bueno, muy bien, ¿no? Y así como eso, había más costumbres de las cuales no vamos a hablar en esta tarde. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿y para los cristianos qué significado tiene la Semana Santa? Voy más allá. Para los cristianos evangélicos, ¿qué significado tiene la Semana Santa? Y ahora voy un poco más en detalle. Para los cristianos evangélicos de la iglesia MDB, ¿qué significado tiene la Semana Santa? Probablemente cuando yo estoy diciendo todo esto por vuestras mentes, aparece algo así como, bueno, la resurrección, la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el significado que tiene la celebración de la Semana Santa. No la Semana Santa, porque no se trata de una semana, se trata de los 365 días del año. Hay que celebrar eso, hermanos. Suena un poco a lo mejor, el mundo no lo entiende. Yo celebro la muerte de Jesucristo. Claro que sí, celebro la crucifixión. Porque sin eso, si eso no hubiese ocurrido, en esta tarde no estaríamos aquí reunidos. Así que tenemos que celebrarlo cada día. Ahora bien, ¿qué significado tiene para ti la Semana Santa? Si nosotros profundizamos en la palabra, si nosotros escudriñamos la escritura, yo siempre me gusta decir, nos sumergimos. ¿A cuánto le gusta la playa, la piscina? Pues sumergirse en la Biblia, en la palabra también es rico, es sabroso. Si nosotros nos sumergimos en la palabra, vamos a entender que con la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, estaba incluida nuestra crucifixión, nuestra muerte y nuestra resurrección. ¿Sabes por qué? Porque en esa cruz tendrías que haber estado tú, yo, cada uno de nosotros. Pero Él asumió el pago por nuestros pecados. Tú deberías estar ahí, yo debería haber estado allí, pero Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos a todos. Él pagó nuestra deuda. Eso nos hace identificarnos juntamente con Jesús. ¿Cuántos conocen el significado de la palabra cristianos? La palabra cristiano significa pequeños cristos. Y esa palabra tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús subió a los cielos, los enemigos de Jesús veían a los discípulos y se burlaban de ellos diciendo, pequeños cristos, pequeños cristos. Pero no le decían así por cualquier cosa. ¿Saben por qué le decían así? No solo porque hablaban como Jesús, sino porque se comportaban como Jesús. Hoy en día, ¿cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí somos cristianos? Gloria a Dios, aleluya. Los que estamos aquí somos cristianos y la gente nos identifica como cristianos. ¿Sabes por qué? No solo porque hablamos de Jesús, sino porque hablamos como Jesús y además nos comportamos como Jesús. Porque esa tiene que ser la meta de cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Cada día, hermanos. Cada día, abrir los ojos. ¿Y cuál es la meta del día? Parecerme más a Jesús. ¿Cuál es nuestra visión como cristianos? Un día alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que parecernos a Él. Y que la gente sepa que somos cristianos porque nos comportamos como tal. Pero
Resulta que la gente nos puede ver cómo nos comportamos, lo que la gente de allá afuera o los que no son cristianos, lo que ellos no saben es que nuestra muerte y nuestra resurrección también estuvo en esa cruz. Así que es un motivo para celebrar que nosotros también fuimos resucitados. Voy a pedirte que me acompañes a leer simplemente 2 versículos. Digo simplemente, pero la palabra es tan poderosa que en 2 versículos el Señor nos dice una palabra poderosa. Está en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leer. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El versículo 12 dice: sepultados, repite conmigo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Repite conmigo, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Y si no te responde, nos dices. Y si estás vivo, ¿sabes por qué fue? Porque estás resucitado, como Cristo. Estamos vivos en esta tarde porque hemos resucitado juntamente con Él. Y el texto que acabamos de leer tiene 2 palabras que son claves. La primera de ellas es la palabra circuncisión y la segunda, resurrección. La palabra circuncisión, vamos a dar una pincelada de lo que significa. Quiero que me presten atención porque es bastante importante lo que significa la circuncisión. La circuncisión significa cortar alrededor. Y su origen está también en el Antiguo Testamento como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Ya vamos a explicar en qué consistía. La circuncisión consistía en cortar, como dice, cortar alrededor o circuncidar. Bueno, el prepucio de un hombre. Todos conocemos lo que es el prepucio de un hombre, si no lo voy a explicar. Es una pequeña capa de piel que cubre el miembro del hombre, la parte genital del hombre. En aquel tiempo era cortar, circuncidar esa pequeña capa de piel. Y el Señor, esto se practicaba como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. A partir de Abraham, toda la descendencia de Abraham tenía que ser circuncidada. Todos los varones, obviamente, tenían que ser circuncidados. Pero eso era una señal. Ahora bien, por su parte, la palabra resurrección es más sencilla. La palabra resurrección significa levantar a alguien de entre los muertos, volver a la vida venciendo a la muerte, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y hemos dicho que la palabra circuncisión era una señal. Cuando un hombre se practicaba la circuncisión, estaba dando testimonio de que era separado de las cosas pecaminosas del mundo. ¿Para qué? Para sujetarse a las leyes de Dios. Era para sujetarse a las leyes de Dios. Entonces no era una simple señal. Más bien, la circuncisión marcaba el inicio de una vida espiritual dirigida por el Señor, porque significaba que te consagrabas al Señor, a su voluntad, a hacer su voluntad. No era una simple señal, era un acto físico externo, pero era más bien una circuncisión interna, una circuncisión del corazón. Y de hecho, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, el Señor dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Se trataba de una transformación interna, más que de una señal. Pero eso los israelitas no lo habían entendido. Y más adelante en el Nuevo Testamento podemos ver que la interpretación de la circuncisión todavía continuaba erróneamente presente. En el libro de los Colosenses que acabamos de leer, los cristianos de Colosas eran personas, eran hombres
que nunca habían sido circuncidados. Ellos eran gentiles, ellos no eran judíos. Y ellos nunca habían sido circuncidados, pero los falsos maestros de aquella época les imponían la circuncisión a los hermanos de Colosa. No como una medida de salvación. Ellos sabían que la circuncisión no traía la salvación. Lo único que nos puede dar la salvación, hermano, es creer en el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Es lo único. Pero los falsos maestros le imponían la circuncisión a los colosenses, alegando que eso les daba una mayor santidad. Ahora bien, el circuncidarse no nos da la santidad. Si lo analizamos un poco más, es una señal, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, también estamos dando testimonio de que hemos resucitado en Cristo Jesús, de que somos sus siervos, de que nos convertimos en sus discípulos. Pero esto no nos da la santidad. Tampoco nos da la salvación, por supuesto. El bautismo no nos da la santidad. ¿Sabe qué nos da la santidad? Una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Es lo único. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos empaña, nos imprime su carácter. El Espíritu Santo nos llena. Nos llena de su sabiduría. Y entonces nosotros nos acercamos a la santidad. Mientras más cerca estemos del Señor, más santidad vamos a tener. Ahora, lo contrario también sucede. Mientras más nos alejamos, menos santidad vamos a tener. Y los falsos maestros decían aquello que obviamente era erróneo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos conocen a nuestro hermano Pablo? ¿Hay algún Pablo aquí? ¿No? Bueno, qué raro, porque en todas las iglesias hay un Pablo, hay un Pedro, hay un Juan. Nuestro hermano Pablo aparece en escena y les dice: vosotros también fuisteis circuncidados en la circuncisión de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por el entusiasmo, como dice un pastor por allá conocido, que nosotros, amigo nuestro. ¿No les parece una buena noticia? Se les debería parecer una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque gracias a que se trata de una circuncisión del corazón, es que nosotros tenemos opción a disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto, del cual habla Ezequiel en el capítulo 11. Ya lo vamos a leer. Porque si se tratara de una circuncisión física, bueno, yo no sé cuántos aquí estarán circuncidados, tampoco me interesa. No es para preguntarlo. Hay personas que lo hacen como una medida de salud. En el mundo lo practican. Y hay religiones que todavía lo practican como una medida religiosa. Pero la circuncisión ya no es necesaria para nadie. La circuncisión física ya no es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley. Vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es cierto que cuando nosotros conocemos al Señor, le entregamos nuestras vidas, tenemos ese deseo ferviente de mostrarle al mundo que hemos conocido al Señor, ¿sí o no? ¿O es que conocemos al Señor y nos escondemos? Si somos de eso, todavía no hemos conocido al Señor, porque no hay persona que se resista a hablar del Espíritu Santo cuando lo conocemos verdaderamente. Por su parte, la resurrección, ¿qué hemos dicho de la resurrección? Que es levantar a alguien de entre los muertos. Fíjense, lo voy a repetir: levantar a alguien de entre los muertos. Esto quiere decir que para que haya una resurrección, que es necesario que haya una muerte. Sin muerte no hay resurrección. Bueno, nosotros sabemos, ¿cuántos recuerdan a Adán y Eva? Por el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos mantenemos o tenemos una fecha de caducidad. Perdón por el decir una fecha de caducidad, yo sé que no somos ningún alimento perecedero, pero tenemos un día en el cual vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Gracias a ese pecado, bueno, no sé si es gracia o por desgracia, pero por esa causa todos nosotros algún día vamos a morir. Pero gracias a Jesucristo algún día vamos a resucitar. Y dijimos que la resurrección era levantarse de entre los muertos. La Biblia nos habla de la resurrección en diferentes contextos. Por ejemplo,
El primer contexto, hay varios ejemplos. Hay algunos o ciertos ejemplos de personas que resucitaron antes que Jesucristo. Por ejemplo, es el caso de Lázaro. ¿Cuántos conocieron a Lázaro? Nadie, ¿no? ¿Aquí hay algún Lázaro? ¿Ah? Tampoco. ¿Esta iglesia no tiene nombre cristiano o qué? Bueno, yo me llamo Avi, tampoco es cristiano, ¿no? Si está en la Biblia, si algún día les interesa, está en el libro de Lucas, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Nuestro amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿lo recuerdan? Él también resucitó. ¿Por qué? Fíjense, él tenía una enfermedad, por cierto. Hay diversas causas por las cuales nos llegará la muerte. Es decir, yo no me voy a morir de varias causas, pero hay diversas causas por las cuales llega la muerte. Algunos mueren por un accidente automovilístico, otros mueren por causa de una enfermedad. De hecho, hace 4 años todos vivieron el coronavirus, ¿no? Eso sí lo vivimos todos. El coronavirus se llevó a mucha gente y mueren algunos por causa de enfermedades también diferentes al coronavirus. Son diversas las causas, pero hay una única señal de que una persona está muerta. ¿Cuál es? Que su corazón deja de latir. De hecho, el decreto de que una persona está muerta lo dan una vez que el corazón se ha paralizado, una vez que el corazón ya no funciona. Tócate el corazón. ¿Está latiendo? Si no está latiendo nos dice, porque entonces quiere decir que estás muerto. Y la Biblia nos habla de la resurrección, que Jesús resucitó a Lázaro, pero también hay otro tipo, hay otro contexto en el cual la Biblia nos habla de la resurrección. Fíjense, a lo mejor algunos de nosotros conocemos casos de personas que han resucitado, no lo sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? La primera diferencia es que Lázaro murió en un cuerpo y en ese mismo cuerpo resucitó para luego volver a morir. La Biblia no nos habla de una segunda muerte de Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado y resucitó para siempre. Él está vivo, Jesucristo está vivo. Lázaro no. Y más nadie que haya resucitado continúa vivo. Y la Biblia también nos habla de que cuando Cristo venga, los santos que han sido muertos van a ser levantados. Si Cristo viene en este momento, nosotros vamos a subir al cielo con Él. Pero no sabemos, como no sabemos cuándo viene Cristo y tampoco cuándo vamos a morir, es posible que formemos parte de ese grupo de personas que van a ser levantados. Por ese lado vamos a resucitar. Pero hay otra cosa más que acabamos de leer. ¿Qué decía el texto? Con Cristo hemos sido juntamente resucitados. La palabra dice, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? La palabra dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya murió nuestro viejo hombre, ha muerto nuestra vana manera de vivir. O sea que al viejo hombre le dejó de latir el corazón. El viejo hombre que teníamos le dejó de latir el corazón. Ahora nosotros hemos resucitado. Somos nuevas criaturas porque conocimos a Jesucristo. Y hablábamos hace un rato acerca del nuevo pacto. Voy a pedirles que me acompañen a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Con el nuevo pacto, el Señor le ofreció a la humanidad el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y todos nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones. Lo decíamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Y hablábamos de la circuncisión y de la resurrección. Si retomamos esos conceptos, podemos ver que lo que el Señor hizo en nuestras vidas
fue circuncidar nuestro corazón. Lo arrancó. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, andábamos con un corazón como este. ¿Qué dice el texto? Quitaré el corazón de piedra. Cada uno de nosotros y las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, cuando nosotros no lo habíamos aceptado, andábamos así por la vida, con un corazón como este. Un poco feo, ¿verdad? Un corazón que no se sonreía. Sí, a lo mejor cuando no conocíamos a Cristo sonreíamos, teníamos familia, teníamos coche, teníamos casa, teníamos buen trabajo. Yo tenía a mi esposa, a mi hija, y creíamos que éramos felices, pero nuestro corazón estaba así de triste. Era un corazón de piedra. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo circuncidó. ¿Para qué? Para poner un corazón de carne. Este es más bonito, ¿a que sí? Y fíjense que dice, I love you. En inglés. En castellano, te quiero, te amo. En catalán, te estimo, ¿es? Te estimo. Yo no sé hablar catalán. Eso fue lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. Quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Circuncidó nuestro corazón. ¿Qué decíamos de la circuncisión? Cortar alrededor. El Señor quitó este monstruo de aquí, lo quitó y puso este. Pero hace falta otro elemento. Él nos puso el corazón, pero hay algo que se llama la espada de doble filo. ¿La conocen? Amén. Todos deberían haber dicho amén porque todos tendríamos que conocer la espada de doble filo, la palabra. Voy a leer lo que dice la Biblia acerca de la espada de doble filo. Si quieren tomen nota. Dice lo siguiente, en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de doble filo. ¿Por qué la espada de doble filo es viva? Porque es inspirada por un Dios que está vivo. Jesucristo está vivo, hermano. Y tú también. Como los que no responden amén, creo que no están muy vivos tampoco, ¿no? O es que tienen sueño. No pasa nada, iglesia. Yo solamente espero que el Espíritu Santo esté utilizando una espada como esta en este momento en tu corazón. Con esta espada, ¿qué puede suceder cuando yo tenía un corazón de piedra? Entra la espada. Difícilmente. Y a lo mejor Cristo todo lo puede. El Señor, para Él todo es posible. Él podría haber cogido la espada y haberla clavado en un corazón de piedra. Pero en nuestro Señor no hace nada para que nosotros hagamos las cosas obligadas. El Señor nos llama a hacer y a obedecer con amor. Y así mismo Él nos trata con amor. Esta espada no puede entrar aquí. Por eso el Señor nos puso un corazón de carne. Si yo clavo esta espada aquí, sí que entra. No lo voy a hacer para no dañar el muñequito, porque está guapo, ¿no? Pero en el corazón de carne, que dice la palabra, es viva. ¿Por qué es viva? Porque fue hecha por un Dios vivo. Pero además dice que es eficaz. ¿Sabe por qué es eficaz la palabra? Porque cumple el propósito en tu vida. Por eso la palabra es eficaz. ¿Y por qué es de doble filo? Porque hace dos cosas. Penetra hasta donde? Hasta los tuétanos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nos revela el pecado. ¿Y qué más? No solamente lo revela. El Señor no solamente nos dice, mira, epa, tú estás pecando. No, nos limpia del pecado. Nos limpia, extrae todo aquello que es basura, todo aquel mal sentimiento que es basura. ¿Qué es el corazón, hermanos?
El corazón, según los términos que podemos leer en el diccionario, es un órgano muscular que se encarga de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo, transportando oxígeno a las células. Por eso cuando el corazón se detiene, no tenemos oxígeno, no podemos respirar. Tócate la nariz. ¿Estás respirando? Si no estás respirando, nos avisas. ¿Hay aquí algún equipo de emergencia? Si alguien no está respirando, es porque está muerto. Tenemos que sacarlo de aquí inmediatamente y llevarlo al médico. Pero la Biblia habla del corazón más o menos aproximadamente 900 veces. Sin embargo, muy pocas veces se refiere a ese corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a un pack. ¿Conocemos lo que es un pack? Un menú, algo así. Un conjunto donde está incluido nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Entonces el Señor, ustedes me dirán, ¿pero qué pasó? El Señor no nos cambió un corazón, sí. Obviamente no estaba hablando de este corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a nuestros pensamientos, todo lo que viene aquí y pasa por aquí. Por cierto, todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar primero por aquí, por nuestra mente, luego por nuestro corazón y finalmente lo hacemos con las manos o con los pies. Ese es el corazón del cual habla la Biblia. Y el Señor dijo en Ezequiel, que lo leímos hace un rato, dice, para que anden en mis ordenanzas. El Señor no me dio un nuevo corazón para que yo ande por la vida así luciéndome aquí. ¿Cómo que dicen los jóvenes? Postureando. No es por postureo que tenemos el corazón, hermano. Los jóvenes se están riendo. La palabra es postureo, sí, ¿verdad? Mi hija me ha dicho que es postureo. No es para posturear el corazón, es para andar en las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Las que están en la espada de doble filo. Y hemos dicho que el Señor circuncidó nuestro corazón. Voy a tratar de hacer un poco la escena. Si este es el corazón, el Señor circuncidó nuestro corazón. Lo sacó y puso este. Pero en el libro que acabamos de leer de Ezequiel, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nos estaba faltando algo más. Son tres elementos, un corazón de carne, el espíritu y la espada de doble filo, para poder aplicar una circuncisión y darnos la resurrección que Jesucristo nos dio. Es decir, levantarnos de entre los muertos, porque hermano, sépalo, antes de conocer a Jesucristo tú estabas muerto. Sí, caminabas, te reías, comías, disfrutabas, pero estabas muerto. Nadie dice amén, no se lo creen, ¿no? Hermano, es bueno saber que estábamos muertos porque ya no estamos. ¿Qué dijimos? Que para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. Gloria a Dios de que yo estaba muerto, porque si no, ¿cómo resucito, no? Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, con la palabra, diariamente nos ministra. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. A lo mejor estoy repetitivo. Cuando yo no conocía al Señor, que andaba con este corazón. Voy a poner un ejemplo. Yo soy casado. ¿Cuántos aquí son casados? Ahora pregunto, ¿cuántos son felizmente casados? Hermano, no dijo amén y levantó la mano primero. ¿Qué pasa? Todos los cristianos somos felizmente casados, hermanos, porque tenemos a Cristo que está en medio de nuestro matrimonio, ¿sí o no? Que sean infelices aquellos que no tienen a Cristo. No, mentira. Por ellos hay que orar y también hay que llevarles la palabra. Por cierto, ¿alguna vez les pasó que les ha pasado que le llevan la palabra a alguien y no la recibe? ¿Saben por qué es? Por esto. Porque el corazón está endurecido. Así que no nos preocupemos. Bueno, no nos preocupemos, no. Bueno, sí, no nos preocupemos. Mi pastor suele decir, no te preocupes, ocúpate. Nosotros nos ocupamos de llevar la palabra, simplemente. Y el Espíritu Santo es el que convence a la persona. Entonces, voy a mi ejemplo. Voy caminando por la calle. Yo soy un hombre casado. Voy a poner de este lado, porque allá sí hay chicas guapas. Por aquí hay hombres feos. No, allá hay una chica guapa también. Voy caminando, ¿verdad? Y de repente viene una chica guapa. Que hemos dicho que todo lo que hacemos pasa
por nuestra mente, luego a nuestro corazón y luego a nuestra voluntad. Voy caminando y en el pensamiento se me pasa algo que, uy, ahí viene una chica guapa. Y yo permito que ese pensamiento llegue a mi corazón. Yo podría haberlo dejado pasar, pero tengo un corazón de piedra. Uf, no, ahí viene una chica guapa. Y siento el deseo de decirle algo. Y mientras se va acercando, la chica pasa, yo, qué guapa que eres, pero yo soy casado. ¿Estoy pecando o no estoy pecando? Y esto no solo va para los caballeros, esto también va para las damas. Porque los caballeros no somos ciegos, pero las damas tampoco. Entonces, pasa la muchacha, la chica, yo le digo guapa, a pesar de que yo soy casado y soy tan descarado que luego llego a mi casa a darle besitos a mi esposa, sabiendo que lo que acabo de hacer es un pecado. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia es la que habla, la Biblia, la Escritura dice eso, hermanos. Pero yo tengo un corazón de piedra. Ahora bien, aquí viene la buena noticia. Como el Señor ya me puso un corazón de carne, voy a la misma escena. Voy caminando, viene la chica, a mi pensamiento viene y me dice, qué guapa la chica que viene allí. Lo dejo pasar, llega a mi corazón, le quiero decir que está guapa, pero yo soy casado. La chica viene, se acerca, pasa, yo vuelto y le digo, qué guapa que eres. Ah, pero tengo un corazón de carne porque yo hice eso. Ah, porque el corazón de carne me hizo perfecto. No. Pese a lo que podamos pensar, pese a lo que piense la gente de allá afuera, el que le entregó su vida a Jesucristo se convierte en cristiano, pero no es perfecto. Ahora sí, pero el Señor nos está perfeccionando. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? Que aunque yo hice esto y le dije guapa a la chica, el Espíritu Santo clavó esta espada y me recordó, acabas de pecar. Acabas de pecar. Pero ojo, no lo hizo cuando pequé, lo hizo desde antes. Desde que yo caminé, como yo tengo un corazón de carne y el Espíritu Santo está conmigo, porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, la palabra dice que el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros y está con nosotros. Por donde yo vaya, el Espíritu Santo está conmigo. Y el Espíritu Santo funciona como un semáforo. ¿Cuántos conducen aquí? ¿Cuántos van de peatones? Todos, ¿no? ¿Cuántos conocen el semáforo? Tiene 3 colores, amarillo, ¿qué más? Bueno, ámbar, ¿no? Rojo y verde. ¿Qué significa el amarillo? Cuidado, precaución. El Espíritu Santo, cuando yo voy caminando y viene la chica, cuidado, tú eres casado, cuidado, cuidado, cuidado. Y cuando ya lo voy a hacer, y hablo de este pecado, pero eso es con todos los pecados que cometemos. El semáforo se pone en rojo y el Espíritu Santo está diciéndome, para, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero como mal conductor que somos, nos saltamos la luz y en vez de parar, hacemos lo que queremos hacer. Hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre lo que acabo de mostrar con el corazón de piedra y el corazón de carne? ¿Cuál es? Es muy simple. Cuando el Espíritu Santo sabe que yo he pecado y me lo muestra, ¿qué decía la palabra? Lo voy a leer. La espada de doble filo dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de este corazón de carne. Entonces la palabra penetra y me hace ver, como es de doble filo, me hace ver el pecado. ¿Cuántos recuerdan a David? David, el guerrero, el pequeñito, el último que fue rey, perseguido por Saúl, el escogido, que no tenía pinta de ser escogido, pero resulta que aunque era el más feo, el más pequeño, fue el que escogieron. Fue el que el Señor escogió. ¿Cuántos aquí se identifican con David? No por haber sido escogido, sino por haber sido feo y pequeñito. Los que dijeron amén se retractaron, ¿no? Yo sí me identifico con David, por feo, por pequeñito y porque yo he sido escogido por el Señor. Aunque yo ni siquiera mismo yo me lo creía. Aunque no te lo creas, tú has sido escogido por Él, hermano. ¿Qué pasó con David cuando pecó? ¿Es que acaso David no sabía que había pecado? ¿Ustedes creen que David no sabía que había pecado? Si David conocía la palabra, David ya tenía un corazón de carne.
Y incluso David es conocido porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahora yo siempre hablando con mi esposa le digo, pero ¿qué pasaría en ese palacio? ¿Es que acaso los siervos que estaban con David no sabían que él había pecado? Hermano, en aquellos tiempos la cosa no era muy diferente que ahora con respecto al cotilleo y al chismerío. Ahí también chismeaban, no sé si esa palabra se usa aquí, el cotillaban. Seguro, yo me imagino a los siervos diciendo, wow, mira, pecó, mató el marido de aquella chica, se acostó con ella. Pero nadie se atrevía a decirle nada hasta que el Señor mandó a Natán. El Señor mandó a Natán a hablar con David, pero no le dijo a Natán, ve y clávale la espada, porque Natán no estaba autorizado para clavarle la espada a David en el corazón. El único que tiene esa autoridad se llama Espíritu Santo. El hombre no tiene por qué usar la espada de doble filo para maltratar a nadie. Y estamos muy acostumbrados a eso, hermano. Estamos acostumbrados entonces a decirle a la gente, oye, pero ten fe. La palabra dice que tienes que tener fe. Bueno, no es mentira lo que estás diciendo, pero ¿cómo se lo estás diciendo a la persona? Nadie tiene la autoridad para clavarle la espada a nadie. Natán solamente le habló de parte del Señor a David y el Espíritu Santo le clavó la espada hasta partirle el espíritu, hasta partirle el alma. ¿Y qué dijo David? He pecado contra el cielo y contra Dios. David entendió que había pecado. Así como tú y yo muchas veces hemos sido contristados por el Espíritu Santo y nos hemos dado cuenta que hemos pecado. Y ahora voy, ¿cuál es la diferencia entre este corazón y el otro? El otro corazón siguió su vida, pecando a diestra y a siniestra, sin importarle nada. Pero ninguno de nosotros hacemos eso porque nosotros tenemos un corazón de carne. Y hacemos lo mismo que David. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vamos arrepentidos, nos reunimos con el Espíritu Santo, le pedimos perdón y el Señor nos perdona. Gracias por el entusiasmo, hermanos. Qué alegría nos da que el Señor nos perdone. ¿No es una buena noticia? Imagínense que nosotros pequemos y el Señor nos diga, no, esta es la última, ya no te puedo perdonar más. Imagínate. Y a veces nosotros le decimos eso a la gente. O por ahí como dicen en el mundo, yo perdono pero no olvido. Oh. Cristo te perdona y mañana, y mejor dicho, a la siguiente hora ya no se acuerda de tu pecado. Siempre y cuando te arrepientas de corazón, con el corazón de carne. ¿Sabes por qué podemos hacer todo eso? Porque con Cristo hemos resucitado. Porque con Cristo hemos sido juntamente crucificados, muertos y resucitados. Para ir finalizando, voy a leer otro versículo. O vamos a leerlo todo. Porque está en Hebreos 3. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Dirán, pero este pastor, ¿cómo le gusta leer? Qué aburrido. No, hermano, la Biblia no aburre. ¿A cuánto le aburre la Biblia? Leer la Biblia no es aburrido. Claro, para los que no conocen a Jesús, si van a leer una vez una amiga me dijo, pero es que leer la Biblia es complicado. Claro, es que no está con el Espíritu Santo. Pero nosotros vamos con Él y no nos aburrimos. ¿Sabes por qué? Porque como dice algo por allí, que lo he leído y me ha encantado, la Biblia es el único libro en el cual el autor mismo te está hablando cada vez que la lees. Y no siempre te dice lo mismo. Puedes leer un mismo versículo y el Señor te habla de otra cosa. Wow, eso es tremendo, ¿sí o no? Pues dice en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El versículo 15 dice, entre tanto que se dice, y hasta aquí quiero llegar, fíjense lo que dice, si oyeres hoy mi voz, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
si oyeres hoy su voz, si hoy estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿cómo yo voy a endurecer mi corazón si mi corazón es de carne? El Señor me dio un corazón de carne. Hermano, la palabra no miente. La palabra es la verdad. Lo que Dios escribió es la verdad. Y si Dios escribió eso, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, es porque existe la posibilidad de que este corazón se endurezca. Ojo, nadie tiene la autoridad para endurecer tu corazón. Si tienes una pareja, una esposa, un esposo, no es válido que digas, no, es que yo soy así porque mi marido me hizo tal cosa. Entonces yo endurezco mi corazón. O mi marido endureció mi corazón. Es falso. Tu esposa tampoco puede endurecer tu corazón. Sí, pastor, con las palabras que me dijo, es que si tú supieras lo que me dijo esa mujer, no endureció tu corazón porque ella no puede hacer eso. Voy a más. Los pastores no endurecemos el corazón de nadie. No tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos otra responsabilidad. No endurecer el corazón de nadie por más que quisiéramos. El único que tiene la potestad para endurecer tu corazón eres tú mismo. Tú mismo puedes endurecer el corazón. Y ahora viene una pregunta que Moisés dijo hace rato. ¿A cuánto le gusta la carne? Amén, amén. A mí también. Creo que me caen bien todos, a los que les gusta la carne. A mí me encanta la carne. No soy paraguayo como los paraguayos que les encanta la carne también, ¿no? Y a los argentinos. ¿Hay algún argentino aquí entre nosotros? Hombre, pero yo he hecho varias preguntas. ¿Quiénes están aquí, hermano? No hay Juan, no hay Pedro, no hay Lázaro, no hay nadie argentino. El Señor no me reveló quiénes estaban aquí. Bueno, no pasa nada. Pero es Él el que se está encargando de hablarle a su pueblo, a su iglesia, a MDB. Y he preguntado a cuántos les gusta la carne. A mí me encanta la carne. Y me encanta ahora que llega el tiempo del verano. Es mi época favorita porque puedo hacer barbacoas. ¿Cuántos hacen barbacoas? Para hacer una barbacoa, amén, ahí sí dijeron, amén, amén, aleluya. Ya viene el veranito. Si hacen una barbacoa, por favor, hermano, me pueden invitar. No importa que no predique, pero me pueden invitar a comer carne. Cuando preparamos una barbacoa, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos de la carne? Que esté dura, que esté como esta piedra. No, porque ahí masticamos, nos rompemos los dientes. Necesitamos que la carne sea blanda. Que la carne sea, a los que la preparan cuando tienen un cuchillo, a los que tienen un cuchillo les encanta cuando picamos la carne que se deslice con el cuchillo. Y después, una vez lo hice, por eso lo escribo porque me acuerdo, compré una carne que estaba tan buena, no voy a decir dónde porque eso es publicidad, pero le pasaba el cuchillo y el cuchillo se resbalaba. Y cuando me comí esa carne, se me derretía en la boca, créamelo, en serio. Eso es una buena carne, no estaba dura, no estaba congelada. ¿Cómo se congela la carne? Bueno, me quedó carne para la siguiente vez y la guardé en la nevera. Y ahí se enfrió la carne. A la siguiente vez, cuando fue a hacer la otra barbacoa, la carne estaba dura. No podía pasarle el cuchillo a la carne. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestros corazones. Quiere decir, no congeles tu corazón. No permitas que tu corazón se enfríe. Si oyeres hoy mi voz, y te voy a decir algo, diariamente oímos la voz del Espíritu Santo. Porque diariamente el Espíritu Santo nos está hablando, no solamente en esta tarde, no solamente cuando oímos una prédica, no solamente cuando leemos la Biblia, diariamente y a cada rato el Espíritu Santo nos está hablando, hermanos. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si el Señor dijo eso, es porque es posible que ese corazón de carne sea endurecido por ti mismo. ¿Por qué? Porque lo permites que se enfríe. Ahora, ¿cuáles son las señales de que un corazón se enfría? ¿Cuáles son las señales de que un corazón se puede enfriar? De que un corazón esté congelado. Decíamos que el corazón de carne decía, I love you. Y ese I love you es a propósito, porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si tú tienes un rencor, si tú tienes alguna espina en tu corazón contra algún hermano, tú estás permitiendo que tu corazón se enfríe. Eso es una señal de que tu corazón se puede enfriar. ¿Qué es un corazón de piedra? Un corazón de piedra es un corazón duro, es un corazón no receptivo, es un corazón terco, desobediente. ¿Qué es un corazón de carne? Es un corazón receptivo, porque la palabra puede penetrar en él. Es un corazón sumiso. Yo sé que a muchos no nos gusta la corrección. No, ¿a cuánto le gusta que lo corrijan? A mí no me gusta, pero tengo un corazón de carne y por eso recibo la corrección. Ah, no, a mí me gusta que me corrija Dios. Ay, genial. Pues mira, para que te corrija solamente Dios, tiene que estar las 24 horas en comunión con Él, ¿sabes? Pero no nos vamos a engañar. 24 horas no estamos en comunión con el Señor. Y lo digo sinceramente, yo no estoy 24 horas porque yo tengo que trabajar. Y a veces me despisto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con David? El Señor mandó a Natán. El Señor manda a las autoridades de tu iglesia, a tu pastor, a tus líderes, para que te corrijan. Tienes que ser sumiso porque tienes un corazón de carne. Si tú no eres capaz de recibir la corrección de tu pastor, ni la corrección de tus líderes, eso es una señal de que estás permitiendo que tu corazón se endurezca. Porque, ojo, por supuesto que tu pastor te va a corregir en base a la palabra. No estás permitiendo que la palabra entre en tu corazón. Y en esta tarde el Señor te dice, te di un nuevo corazón, te resucité. No hay excusas para no recibir la corrección. Si tú consideras que tu corazón se está endureciendo en esta tarde, el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. El corazón se puede endurecer porque dejamos de orar, porque dejamos de ayunar. Lo congelamos, lo metemos en la nevera, permita que se enfríe. El corazón se puede endurecer cuando dejamos de congregarnos. La palabra que dice acerca de congregarnos, no dejéis de congregaros, hermano. El corazón se puede endurecer cuando yo tengo falta de perdón, cuando no quiero perdonar a mi hermano, cuando no quiero perdonar a mi esposa, cuando permito que el orgullo sea más grande que yo. No, bueno, yo lo perdono, pero si es que aquel, pero es que él, pero lo que me dijo, no, hermano, no. La palabra no dice eso. La palabra dice que tienes que perdonar y punto. Y si la palabra te dice que tienes que perdonar, tienes que perdonar. Ah, pero si tú no lo aceptas es porque tu corazón. No, no es el corazón de piedra. Y aquí quiero aclarar algo. Nunca más vamos a tener un corazón de piedra. Nunca más. Lo que Cristo hizo una vez, ya lo hizo. Cristo te resucitó para siempre. Esa es la opción. Nadie te puede quitar el corazón de carne que Cristo te dio. Y nadie puede volver a hacer una circuncisión en ti para que el corazón de piedra ahora aparezca nuevamente en ti. Nunca más tendrás un corazón de piedra, pero sí puedes tener un corazón endurecido. ¿Cuál es la buena noticia? Que la carne cuando se congela, la paso. Yo la puedo dejar un rato ahí al sol para que se derrita. Pero lo más rápido o lo más seguro o lo más probable es que la pase por fuego. Hermano, permite que el fuego del Espíritu Santo toque tu corazón. Y tu corazón vuelve a ser blando, vuelve a ser de carne y vuelve a recibir esa palabra que el Señor te da cada día, hermano. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por ese corazón de carne que puso en nosotros. Y yo le pido al Espíritu Santo que a partir de hoy podamos meditar en esta palabra. Y cada vez que nos acordemos o cada vez que vayamos a hacer algo que sea indebido, nos acordemos de la espada, del Espíritu y del corazón de carne que tenemos. Quiero pedirte que inclines tu rostro.